Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a las ponentes que han estado, pues oye, poniendo un poco de luz y a veces de oscuridad también, pero vamos, eso ya estamos bastante acostumbradas a enfrentándonos al modelo agroalimentario en el que vivimos, ¿no? Básicamente. Y bueno, quería también agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, teniendo en cuenta, ¿no? Pues los debates intensos que hemos estado teniendo. Y nada, ya sabéis que luego vamos a tener ese picoteo agroecológico, así que sospechamos que también tiene que ver con eso, que estéis todas aquí todavía. Así que bien, os lo agradecemos. Y bueno, voy a tratar también de hacer un batiburrillo, ¿vale? De lo que hemos ido viendo, porque en realidad pues las mesas han tocado muchos temas, entonces no voy a seguir, ¿vale? Un orden cronológico de las mesas, ni mucho menos. Sí que bueno, a lo largo de los debates hemos estado tratando un nivel muy local, pero sí que es cierto que todo esto se enmarca en esas crisis climáticas, de biodiversidad, sociales a las que estamos expuestas. Y bueno, desde una perspectiva alimentaria. Y esto se debe principalmente a que el modelo agroalimentario es uno de los máximos responsables que hemos estado viendo de estas crisis interconectadas. Entonces, bien, para hacernos una idea, el 37% de las emisiones a nivel mundial, de las emisiones de gases de efecto invernadero, proceden de la agroindustria. Entonces, bueno, en las jornadas también otra de las cuestiones que hemos hecho principalmente es abordar ese cómo. Y lo habéis destacado, ¿no? También es algo que solemos hacer bastante en estos encuentros. Y muchas veces en el ese cómo, que es una de las preguntas fundamentales que se hace la ciudadanía y que nos llegan desde los decisores políticos, es también el contar con esas evidencias científicas. Y es aquí también donde hemos tratado de arrojar bastante luz, pues desde Amigas de la Tierra, con estos, junto al CSIC, por supuesto, junto a estos informes que hemos estado elaborando. Entonces, bien, para nosotras pues era clave el demostrar que al final, a través de una transición agroecológica y con un cambio de dieta, sí que teníamos la capacidad territorial para estar produciendo el 99% de los alimentos para el total de la población española. Entonces, pues bien, digamos que ahora esta otra vía, este otro informe, esta otra investigación, era estar abordando ese cambio de dieta. Y este cambio de dieta, pues de alguna forma también demuestra que sí que podemos hacerlo, también esta transición agroecológica, con una dieta con alimentos sanos, nutritivos y suficientes. Y por supuesto, cuando estamos hablando de agroecología, de la transición agroecológica, de soberanía alimentaria, que esto también son algunas de las críticas que a veces nos llegan en muchos casos y que por eso también agradezco mucho a la mesa 2 con nuestro compañero Martín, pero también el resto de compañeras el haber estado hablando, ¿no? También de esta perspectiva global y de soberanía alimentaria, porque siempre cuando estamos hablando de agroecología, estamos hablando de que esa transición también se esté dando en otros países. Pues al igual que con la agroecología aquí estamos evitando importantes, bueno, y con ese cambio de dieta del que estamos hablando, estamos evitando grandes impactos de estas crisis de las que hablamos, pues por ejemplo, de ese 125% de reducción de emisiones en gases de efecto invernadero gracias a esos sumidores de carbono, o conseguir el ahorro, ¿no? De dejar de estar utilizando un 34% de los terrenos que ahora mismo se están utilizando, pues también estamos dejando de exportar esa huella ambiental que también está sucediendo en otros países. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, por supuesto, estamos hablando de estos sistemas agroalimentarios, como bien nos comentaba nuestra compañera de Serai, la agroecología no viene precisamente de América Latina. Y es ahí donde también estos sistemas alimentarios se están dando y en otros países esto se está dando. Estamos hablando de los ejemplos aquí, pero realmente hay muchos ejemplos también en otros países de los que tendríamos que estar haciéndonos eco. Entonces también quería agradecer, ¿no? Esa perspectiva global. Y desde luego nos ponemos a hablar de las grandes trabas, hemos estado hablando de las grandes trabas, sí que es cierto, desde luego están las trabas burocráticas de las que estamos hablando, la falta de acceso a tierras, la falta de políticas públicas que son, por supuesto, claves, pero desde luego los modelos alimentarios, el modelo, la agroindustria a la que nos enfrentamos, los grandes mercados, el mercado especulativo que domina todo el sistema alimentario, pues evidentemente es la mayor traba y es eso precisamente lo que pedimos a nuestros decisores políticos que hagan frente, que desde las pequeñas iniciativas, desde los movimientos sociales, es lo que tratamos de hacer día a día, pero sí que es verdad que necesitamos, ¿no? ese apoyo. Y se comentaba muy bien en la mesa 2 que, en la mesa 2 perdón, en la mesa, bueno, ya me estoy liando con las mesas, ¿vale? Con la mesa que estábamos hablando de las políticas públicas,
que sí que es verdad que para muchas iniciativas locales hace falta esas normativas, ¿no? de los hermanos mayores. O sea, que sí que es verdad que tenemos muchas referencias, muchos referentes a nivel local y nos falta precisamente esa parte más estatal, esa parte más regional. Y desde aquí pues también queremos hacer un llamamiento pues precisamente a que también se estén implementando esas políticas. Y desde lo municipal pues sí que vemos, ¿no? Como el caso de Orduña y otros tantos municipios que se está haciendo muy bien, ¿no? Y perfectamente, y vamos, sí que se está replicando, pues como también hablaba nuestro compañero de la red de municipios por la agroecología, que estamos hablando de más de 1.200 iniciativas relacionadas con la agroecología, que desde luego, como veis, también estamos reivindicando mucho el término de agroecología porque realmente sí que creemos en él y que condensa muchas de las peticiones que hacemos. Bien, dentro de toda la parte de políticas a las que nos encontramos, ese nivel de agronegocio, pues desde luego también estaba lo que comentaba nuestra compañera de BBF, ¿no? De las políticas europeas también con las que en algún momento parecía que sí que íbamos a poder estar incluyendo algunos cambios, aunque no fuesen suficientes, pero bueno, era un camino que se abría y de qué manera hemos dado un retroceso. Pero sí que confiamos en esas sinergias, ¿no? Y no crear una dicotomía, ni mucho menos entre campo, ecologismo, sino que sabemos perfectamente que vamos de la mano y que la cuestión es estar cuidando los ecosistemas y hablando de justicia social y de justicia ambiental. Entonces, perdonadme porque se han hablado como tantísimas cosas que, que tengo aquí batiburrillo para todo. Y bueno, y pues también así, también como para terminar un poco, una de las cuestiones también principales sería como qué políticas públicas y qué medidas, ¿no? se podrían llevar a cabo, que también se han estado hablando. Y desde luego estamos hablando de facilitar una transición para la agroecología, y esto pues estamos hablando de estar promoviendo económicamente, que es también lo que se ha estado tanto en asesoramiento como en presupuesto, como accesibilidad de tierras a ese cambio, ¿no? También de una agricultura industrial, de una ganadería industrial a una agroecológica. Desde luego, subsidios agrarios, que no se esté ahogando al campo y en burocracia, y que luego, pues al final, todas estas subsidios y estos apoyos económicos, pues a los pequeños agricultores y pequeñas agricultores son los que se quedan totalmente sepultados y sin los mismos no terminan de llegar. Establecer también mecanismos de control para que los alimentos importados sean de comercio justo. Desarrollar una estrategia agroalimentaria integral. Las políticas deben estar interconectadas, los ministerios competentes deben estar hablando entre ellos, establecer una hoja de ruta real. Elaborar directrices dietéticas sostenibles, como nuestra dieta climática. Desde luego, hacer asequibles y accesibles los alimentos de origen vegetal y una mejor carne, una carne que proceda de ganaderías extensivas. Favorecer la distribución y comercialización de las producciones agroalimentarias sostenibles locales y a pequeña escala, pues las tiendas de proximidad, esos mercados locales de los que hablábamos. Favorecer la compra pública, que eso desde luego sí que es una asignatura que ha comenzado, pero que todavía está pendiente realmente. Y desde luego incluirlo en el menú escolar. Y bueno, como os decíamos, pues al final sí que consideramos que esta dieta, el cultivo agroecológico, esta información, sí que puede ayudar de alguna manera a poder establecer pues algunas de las directrices, por ejemplo, para esa dieta, para esas directrices, ¿no? más sostenibles en cuanto a alimentación. Y bueno, una de las cuestiones principales, ¿vale? Con la misma es el triplicar el consumo de legumbres, el doblar el de verduras, reducir la carne, el consumo de carne en un 75%, y bueno, y con esto pues estaríamos viendo, ¿no? todos los impactos positivos que sí que podríamos tener de manera, en este caso, local, estatal, pero que contribuyese también de forma global. Entonces, bueno, pues básicamente las políticas públicas son imprescindibles para poder avanzar en este sentido. Así que, bueno, os queremos agradecer a todas por formar parte de este camino, un camino para avanzar hacia la transición agroecológica, donde los alimentos sean de origen local, libres de pesticidas, un camino donde las personas que trabajan en el campo puedan vivir dignamente de una profesión tan noble como es cultivar alimentos.
en ecosistemas que estén vivos, en entornos rurales vivos, y todo esto poderlo hacer acompañadas y de forma colectiva. Y nada, solo queríamos hacer también, si nos permitís, un inciso, porque hablando de territorios o hablando de alimentación, no podemos evitar en este tipo de espacios públicos el alzar la voz por Gaza, ¿vale? Por Palestina, por el genocidio que está teniendo lugar en estos momentos, en el que ya sabéis pues, las atrocidades que se están cometiendo y de qué manera también están utilizando el hambre como arma de guerra. Entonces, pues bueno, queríamos también poder exponer esto y alzar la voz por la justicia, ¿no? Y la solidaridad con Palestina. Así que nada, pues la alimentación es un derecho y no una mercancía. Así que bueno, muchas gracias a todas por estar aquí y nada, os invitamos ahora a compartir y a seguir con el debate y con el picoteo.